hay necesidades que la iglesia está experimentando y que tienen mucho que ver con nuestra posición frente a lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Hoy se predica un mensaje raro en muchos lugares, porque se habla acerca de el poder que hay en ti, el gigante que hay en ti. Dios te necesita. Tú puedes ser grande para Dios. Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Y cuando uno mira las Sagradas Escrituras se da cuenta de que esas cosas no funcionan así para Dios. Dios a los grandes los vuelve pequeños. A los que tienen grandes anhelos, primero que todo les hace ver lo que somos los seres humanos, lo viles que somos, lo pequeños que somos. Y lastimosamente en el transcurso de la vida, como lo dice Moisés en el Salmo 90, Él nos baja, nos quebranta, nos baja hasta ser quebrantados, para que en nosotros haya ese concepto de arrepentimiento, que es cambiar de dirección. En algunas ocasiones creemos que el arrepentimiento es para la persona que está hundida en los vicios, y en el caso de nosotros que caminamos con el Señor, es una palabra tan común y debe convertirse en algo que es la normalidad de nuestra vida. Pero en el camino del crecimiento en la vida espiritual, el Señor nos va a llevar hasta esa posición de reconocer, de bajar, para que Él pueda glorificarse. Entonces es necesario, como decía el apóstol en las Escrituras, es necesario menguar nosotros para que Él crezca. Y eso es diariamente. El trato de Dios con nosotros va a ser diario. No es fácil, porque siempre estamos esperando que Dios actúe a favor de nosotros. Siempre lo ha hecho, pero hay momentos donde nuestros deseos caprichosos le decimos al Señor: Señor, pero es que yo lo que quiero hacer es para tu gloria. ¿Por qué no me das lo que necesito? Si lo que yo necesito es para glorificarte a ti en mi grandeza. Porque tú eres grande a través de este grandote. Es nuestra ignorancia. Pero a veces pensamos que si nosotros somos grandes, hacemos ver a un Dios grande. Y sabes que a través de la Escritura Dios dice que nosotros tenemos que sentirnos insuficientes para que Él pueda ser suficiente. Es raro, pero la fórmula funciona así: bajar para que Él crezca. Y a veces pensamos que la fórmula es crecer para que Dios interprete nuestros deseos y lo haga con nosotros. El tema de esta mañana va a ser acerca de recordar, y es recordar las bendiciones de Dios. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo 16, 9 y 10. Mateo 16, 9 y 10. Cuando lo encuentran, dígame. Bueno, Mateo capítulo 16, verso 9 y verso 10. Lo tenemos todos, ¿cierto que sí? Amén. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano y a uno de los sugieres le va a hacer llegar una Biblia para que podamos estar juntos creciendo. Jesús habla a sus discípulos y les dice: guárdese de la levadura
de los que creen que tienen a Dios, de los que creen que tienen el conocimiento de la Escritura, que eran los fariseos. Yo quiero decirle algo a usted. Hoy nosotros escuchamos hablar de los fariseos del tiempo de Jesús. Y cuando oímos hablar acerca de los fariseos del tiempo de Jesús, nos llevamos una impresión. Y la impresión que nos traemos es: los fariseos de los tiempos de Jesús debían ser así. Y uno dice, esa persona es un fariseo, o sea, es una persona que tiene doble cara, es una persona mala. Otros dirán, es una persona perversa. Pero yo quiero decirle que no fue tan así, y por eso muchos seguían los consejos de los fariseos. En la época entre Malaquías y Mateo hubo un espacio de tiempo que se le llamó la diáspora, que fue una época donde ellos fueron dispersos, donde escaseó la palabra del Señor, y durante esos más o menos 500 años Dios no habló. En las Escrituras se detiene la voz de Dios en Malaquías hasta Mateo, y en esa época el sacerdocio se había perdido. Lastimosamente tribus de Israel habían como desaparecido. El sacerdocio levítico había sido reemplazado. Entonces imagínense, la gente no tenía confianza en algún tipo de religioso, en algún tipo de sacerdote. Y en esa época se levantan un grupo de hermanos que podríamos llamarles en este siglo XXI los hermanos legalistas. Los fariseos eran los hermanos legalistas del tiempo, podríamos decirlo, de Jesús, porque ellos fueron muy apegados a la ley. Lastimosamente también interpretaban la ley a la luz de sus tradiciones. Y gracias a Dios por los fariseos en la diáspora, las escrituras entre los judíos no desaparecieron. Entonces mire que siempre necesita ese mal necesario, y los fariseos entonces fueron ese mal necesario, entre comillas. Pero en la época de Jesús venían de todo un proceso de 500 años de no tener las escrituras, pero de tener los fariseos que les interpretaban las escrituras. Ya cuando Jesús aparece en escena, Jesús, aunque la gente, habían los que hablaban mal de los fariseos, la confianza de mucha gente en el pueblo era en ellos, porque fueron los que preservaron las escrituras en el momento más difíciles. Entonces para muchos los fariseos tenían la voz de Dios. Y cuando Jesús les dice guárdense de los escribas y los fariseos, les está diciendo guárdense de sus líderes religiosos. ¿Alguno de ustedes les han insultado alguna vez a su madrecita linda? ¿A cuánto le han insultado a la mamá? Por allá atrás. ¿Alguien más? ¿A dos nomás? Ah, bueno. Al resto nunca nos han insultado las madres. Eso está muy bueno. Pues déjeme decirle que para los judíos hablar mal de los escribas y fariseos, aunque algunos hablaban mal de ellos, era como hablar mal, como cuando le hablan a uno mal de... Porque a veces lo religioso es más tremendo. Cuando nosotros estábamos en la tradición católica, nos dolía en el alma que nos hablaran mal de quienes teníamos como intercesores, ¿cierto que sí? Nos dolía que nos hablaran mal de María, y de hecho muchas veces teníamos miedo de los cristianos, porque nos decían que los cristianos hablábamos mal de María, que no la queríamos, ¿cierto que sí? La queremos tanto que las mujeres nuestras se parecen a María o deben parecerse a María en su actitud, en su vida, en su... Bien. También en el medio cristiano hay gente que si les hablan mal de algunos líderes cristianos se enojan. Buenos o malos, tengan actitudes buenas o malas, se enojan. Yo quiero decirle que la escritura aquí nos está hablando y nos dice: no entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Primero Jesús les habla y les dice que se guarden
de los escribas y de los fariseos. Y segundo, al mirar lo que Jesús estaba haciendo, la obra que Jesús estaba haciendo, algo había en el corazón de ellos para que no se desatara la fe que Jesús iba a hacer en aquel lugar. La Escritura dice que en muchos lugares Jesús no hizo obras y no pudo actuar, especialmente en su tierra, porque la gente no creía en Él. Una de las cosas que evita que Dios obre en medio de su pueblo es la escasez de fe. Y por eso Jesús en estas palabras les está hablando y les está diciendo: venga, ya estamos en cierta etapa del ministerio de Jesús. Y Jesús ya había hecho muchas cosas en medio de ellos. Y dentro de lo que Jesús había hecho era alimentar una gran multitud. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento experimentó momentos similares. Cuando Dios libertaba sus vidas. Y sin embargo, en otros momentos del caminar, no tuvieron la capacidad de entender y de recordar lo que Dios había hecho con ellos. Los discípulos vivieron momentos iguales. ¿Recuerda cuántas veces Jesús alimentó personas? La Biblia describe de varias alimentaciones grandes. Siempre hablamos de los 5,000 alimentados. Pero yo quiero decirle que en otro pasaje de la Escritura también menciona otros 4,000. Y cuando ellos contaban por lo regular a los varones, no a las mujeres ni los niños. Les decía 5,000 hombres sin las mujeres ni los niños. Mire a su alrededor en esta iglesia en este momento. ¿Cuántos hombres hay? En comparación de las mujeres, ¿cuántos hay más, mujeres o hombres? Y salieron los muchachos nuestros, y vivimos ya en el siglo XXI, donde ya las familias no son de 7, 14 hijos, sino que aquí las familias son de 2, 1, medio no, 2, 1, etc. ¿Cuántos hombres hay en comparación de mujeres en esta mañana, en este lugar? ¿La mitad o menos de la mitad? Muy bien, entonces ¿cuánta persona pudo haber alimentado Jesús ese día? Con mujeres y niños. Exageremos. El doble. 20,000. Digamos que 15,000. ¿Y con cuántos alimentó 15,000? Jesús ya había alimentado 5,000 hombres, más las mujeres y los niños por un lado, 4,000, y ellos contaban sin la mujer o los niños. O sea que podríamos decirlo que el texto directamente de los 4,000 no habla así, sin mujeres y niños, porque siempre contaban los hombres. Y él hablando en ese momento acerca de la levadura de los fariseos, lo primero que piensan los fariseos es: seguro que lo está diciendo porque nosotros no trajimos pan para el viaje. Entonces Jesús les dice: ustedes no entienden. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, ya no les estaba hablando acerca de esta parte, sino de los conceptos que ellos estaban trayendo hacia el pueblo y que podría ser de una u otra manera influencia para ellos. En el libro de Marcos, uno va a mirar otro espacio, y usted lo va a mirar en el capítulo 8, versículos 17 al 19. Marcos capítulo 8, que también está hablando acerca de la ceguera espiritual que están trayendo los fariseos y los saduceos. Y dice: no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos
recogisteis, ustedes recuerdan cuántas cestas sobraron, ¿cierto? 12 cestas de panes y peces. Cuando yo miro estos dos pasajes bíblicos y me detengo a pensar en lo que él quiso enseñar, estoy viendo que él a ellos les proveyó en forma milagrosa de alimento. El Señor hizo un milagro, porque eran solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces que él tenía, y que él, en medio de la necesidad que ellos tenían, les provee. ¿Qué estarían pensando cuando escucharon a Jesús hablar en contra de las convicciones religiosas que les habían enseñado? Y lo traemos esta mañana a este lugar porque lastimosamente lo que nosotros hemos formado en nuestra, digámoslo así, teología personal, en nuestros conceptos personales de quién es Dios, de lo que hemos aprendido acerca de Dios. Hemos aprendido muchas cosas de Dios. Por ejemplo, en la tradición aprendimos a creer manipular a Dios. Cuando teníamos necesidades y llevábamos meses sin ir a la iglesia, ¿qué hacíamos? Yo tengo que ir a la misa. ¿Por qué voy a ir a misa? Porque es que de pronto ese señor se enoja conmigo. Yo escuché personas decirlo así. Voy a ir a misa porque de pronto nos coge y no nos coge persinados o comulgados. ¿Lo decíamos o no lo decíamos? Hace tanto que no voy, no hay que ir a arreglar las cosas con el de arriba por si de pronto. Otra, voy a ir a la iglesia porque necesito un favor de Dios. Ese era nuestro concepto. Al llegar al Evangelio, hemos escuchado tantas cosas, y una de las tantas cosas que nosotros hoy escuchamos es de venir a la casa de Dios porque tenemos una necesidad. ¿Por qué viniste a la casa de Dios en esta mañana? Para que el Señor me arregle el problemita que, para pedirle al Señor a ver si me provee aquel dinero que necesito, porque estoy enferma o enfermo. ¿A qué hemos venido hoy a la casa de Dios? Alguien dirá, no, yo siempre vengo a la casa de Dios. Eso sí, yo vengo a la casa de Dios y le digo, ¿qué hubo pues? ¿Cómo estamos? Recuerde, Señor, que estoy sacando este diezmo y que la Biblia dice que tú multiplicas, según ellos, al 100 por 1. ¿Qué está pasando, Señor? Yo te cumplo en todo y tú me quedas mal. Y no faltará el creyente que dice, por eso le estoy diciendo al Señor, si no me cumple ni me funciona, se me va a acabar la gasolina. Así es que o se pone las pilas conmigo, o mire a ver qué va a hacer. ¿Para qué Jesús trajo los milagros? ¿Qué era lo que pretendía Jesús enseñarles a ellos? Y en este texto bíblico, ¿qué les quiso enseñar a ellos? Cuando les habló de los milagros que había hecho y comparó la doctrina de los fariseos con algo que estaba pasando en ese momento en ellos, que estaba limitando la palabra de Dios a través de los labios de Jesús. Algo estaba deteniendo lo que Jesús quería hacer con ellos. Y lo primero que les dice es, recuerden las bendiciones. Y ese es el título en esta mañana del mensaje, recordando las bendiciones. Recuerda las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Porque a veces nos parece que, como ya caminamos con Dios, como ya tenemos al Señor con nosotros, parece ser que todo lo que hacemos y nos convertimos como en el rey Midas. Según la Biblia, todo lo que tocamos
se ha de convertir en oro, se ha de convertir en bendición. ¿Y qué tal si todo lo que tú tocas en algún momento de tu vida se convierte en cobre verdoso? Si en vez de derramar Dios grandes bendiciones, entre comillas, lo que está pasando alrededor de nuestra vida es enfermedad, pobreza, desempleo, escasez. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? Porque hoy se enseña que si Dios está en tu vida, tiene que haber prosperidad. Tiene que llover en lo que nosotros creemos que son bendiciones, las bendiciones a nuestras vidas. Pero no nos damos cuenta que lo que Él está describiendo es de momentos donde Dios les dio una muestra del poder que Dios puede hacer en medio de lo que nosotros no podemos ver. Dios está más interesado de nuestro corazón y nuestra vida que de prosperar nuestro ego, que de prosperar nuestro orgullo. Yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en el caso de la alimentación de los 5,000, ¿cuál fue la actitud, si usted recuerda, de la gente cuando Jesús alimentó los 5,000? Lo siguieron. Es más, al otro día, ¿se acuerdan que él quedó ir al otro lado? Y cuando llegó, ya le estaban diciendo: hey Señor, pilas, llegó tarde. Y ellos estaban ahí, Mateo capítulo 3, Juan 6. Y ellos estaban ahí, y cuando Jesús los ve, lo primero que les dice es: ¿ustedes creen que hoy les voy a dar como les fui a dar ayer? Olvídense, no les voy a dar lo que les di ayer. Yo soy el pan de vida. Y cuando Jesús les dice: yo soy el pan de vida, ¿sí recuerdan lo que ellos hicieron? Oigan a este, ya creen que somos caníbales. O sea, estaban pensando en la comida, no en el pan de vida, no en la palabra como pan de vida, sino en lo que podían recibir de Jesús. Y fue una cosa tan terrible que la gente, al verlo predicar de esa manera, empezaron a maldecir y se empezaron a ir. Y por allá en los versos 65, 66, algo así, ya los discípulos le dicen: Señor, mira que la gente se está yendo a causa de lo que usted está hablándoles muy duro. La palabra que les está predicando es dura. Pareciese que, ¿por qué no una palabra de miel? ¿Por qué no volver a dar alimento? ¿Por qué no traer nuevamente pescado? ¿Por qué no traer nuevamente pan? ¿Por qué traer una palabra tan amarga como la hiel? Dice que muchos de los seguidores de sus discípulos volvieron atrás. Creo que es el 66 que dice que muchos de sus discípulos o seguidores volvieron atrás. 60, del 60 para abajo. ¿Por qué? No, y lo más terrible es que cuando los discípulos vienen a orientar al maestro, a darle buenos consejos: Señor, no hable de esto, hable de lo otro, a la gente, para que la gente no me vaya. Y Jesús les dice: si ustedes quieren irse con ellos, pues váyanse ustedes también. Tremenda la situación. Porque lo que está mostrando el texto bíblico es que hay como una contradicción entre la gente que viene a Jesús, los propósitos que traían y los propósitos que Jesús tenía con ellos. Pareciese que el propósito de ellos era recibir de Él, obtener de Él beneficios. Pero lastimosamente, ese beneficio que ellos estaban esperando de Él no era lo que Él quería de ellos. Porque Él quería que ellos fuesen beneficiados desde otra perspectiva, y esa otra perspectiva es la perspectiva de Dios. Y ahí es cuando Jesús les muestra de que qué rápido, qué manera tan rápida en la que los seres humanos
olvidan los beneficios de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido beneficiados por Dios? Y digámoslo con honestidad, ¿cuántas veces hemos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque los beneficios de Dios a veces son muy grandes. A veces recuerdo lo que pasaba en esos centros de rehabilitación. A veces nos llegaban muchachos muy enfermos, los llevábamos al médico. Llegaban con heridas, les dábamos curaciones. Y una de las frases que más escuchábamos comunes en los centros de rehabilitación era: yo de este centro de rehabilitación no me voy si Dios no me saca. Es que esta es la mejor vida del mundo. Yo no sabía que había un lugar, un paraíso terrenal. Algunos decían, bueno, les parecía el centro de rehabilitación un paraíso. De aquí no me sacan ni con policía. Pero en la primer situación que vivían en el centro, donde tenían que, por ejemplo, levantarse a las 3 de la mañana a preparar alimentos para sus compañeros, ya ellos decían, ¿cómo así? Es que a mí también me toca trabajar. Pues a todos, a otros han cocinado para ti, ahora tú cocinas para ellos. Olvídese. Ábranme la puerta o la tumbo. Y uno decía, pero qué condición tan diferente, ¿cierto? Al principio recibieron de todo, recibieron ropa, recibieron alimentos, recibieron sanidad, recibieron todo. Pero en el momento de la, ni siquiera crisis, bueno, para ellos sí, porque mucha gente llegaba con años de estar en las calles y no les gustaba trabajar. Dice que ese es el problema de los jóvenes de hoy en día, de algunos, de un grupo de jóvenes de hoy en día, que no les gusta estudiar ni no les gusta trabajar. Y nuestra sociedad se está llenando de esos jóvenes. Eso sí, tienen celulares de 800,000 pesos para arriba. Rara la cosa. ¿Ya dónde lo sacan? Ponga a esos muchachos a trabajar, o al menos fórcelos a trabajar, y va a tener un serio problema en su casa. Pero serio, porque esas personas se van a volver enemigas suyas dentro de su casa. Estamos hablando de allá. Uno mira desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que Dios a través de la palabra a grito nos dice: recuerda, recuerda. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículo 3, bueno, el 14 y el 16 también va a hablar, que Dios les dice: recuerda la mano poderosa del Señor para hacer milagros a tu favor. Más adelante, recuerda tus liberaciones pasadas. Y es la exhortación que Dios hace a través de Moisés al pueblo, porque Dios los había sacado de Egipto. Hermanos, sacar al pueblo de Israel de Egipto no fue fácil. Dios tuvo que hacer una gran cantidad de obras para ellos. Y en esos textos dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Te será pues, más adelante dice, por como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. En el caso de los fariseos, al enseñarle estas palabras a los judíos, estamos hablando de la época de Jesús, después volveremos acá. ¿Sabe qué hicieron los fariseos? ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Que qué? A través de Moisés, que ellos ¿qué? Recordaran. Entonces, ¿sabe qué hicieron los fariseos? Pequeñas filacterías, que eran unas cajitas que se colocaban acá, o sea, amarraban, pero la cajita estaba acá, con porciones de las Sagradas Escrituras, de promesas de Dios. También en sus brazos
se colocaban las filacterías, que también eran las mismas cajitas, con textos bíblicos de las promesas de Dios. A veces nosotros tenemos cajitas por ahí, regalamos las cajitas de promesas. ¿Alguien ha disfrutado de las cajitas de promesas? 1, 2. Nadie más le ha tenido que sacar una promesa y son unos cuadritos que están en unas cajitas de cartón. Amén. Me llama la atención que hay gente que la tiene como como adivinación. Entonces la tienen ahí, saca la promesa del día, cierra los ojos, sácala. Esa es la voz de Dios para el día de hoy. Y la gente a veces saca y a veces la cantiflada, ¿cierto? Funciona. Pero a veces la gente saca y lo que sale no es lo que Dios quiere decir, porque no es eso. Los fariseos hicieron eso para recordar algunas, es más, promesas de Dios. La Biblia tiene cantidad de promesas, pero yo quiero decir una cosa. Pero junto a tantas promesas hay condiciones. Y lastimosamente la mayoría de nosotros recordamos las promesas de Dios, pero no recordamos que esas promesas van atadas. Y dicen, si hicieres como Jehová te ha dicho, así, 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 entonces el Señor bendecirá de gran manera, derramará grandes bendiciones sobre tu vida, y etcétera, y etcétera. Jehová te pastoreará siempre en la sequía, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como manantial de aguas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Lo que Dios les estaba diciendo cuando les decía recuerden, que recordaran lo que Él les estaba hablando, era muy diferente. Porque Dios les estaba diciendo, guarden en sus memorias que ustedes tienen un Dios que en medio de sus necesidades y sus dificultades se manifestó. Recuerden que cada que ustedes caminen, Dios estará acompañándoles en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad que puedes estar pasando. No es que si hoy estás pasando por momentos de enfermedad, Dios te ha abandonado. No es que si Dios estás pasando por un momento de enfermedad, de necesidad o de dificultad, Dios te ha abandonado. No. Es que estás pasando por esos momentos y Dios quiere andar contigo, estará al lado tuyo y te ha traído hasta este lugar para bendecirte. Te ha traído hasta el lugar donde estás para derramar sobre tu vida grandes bendiciones. Parece extraño. ¿Amén o no amén? Parece extraño que Dios permita que nosotros pasemos momentos difíciles. ¿Amén o no amén? Porque pareciera que lo que Dios quiere en nuestra vida es derramar grandes bendiciones permanentemente a través de nuestras vidas. Si usted me acompaña al libro de Deuteronomio, capítulo 7. ¿Lo tiene ahí? Deuteronomio 7. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entraréis y la tomaréis, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo y a todos esos feos, ¿cierto? Y sigue hablando. Todas esas naciones. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y lo que va a hablar ahí es, no imite lo que las naciones
que estamos desechando hace. No guardes en tu corazón la cultura de esas naciones. Y lo quiero decir porque la mayoría de creyentes hoy en día desconocen el trato de Dios para con su pueblo en ese aspecto. Lo que el mundo hace no es para nosotros. Las cosas que el mundo tiene no se igualan a las que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Dios en su pensamiento y en su actuar es diferente a los pueblos que no son de Dios. Hoy, mucho pueblo que cree que es de Dios camina como las naciones caminan y creen que es un pueblo de Dios. Pero hay una bendición muy grande para nosotros como pueblo de Dios, porque como pueblo de Dios vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. ¿Cuántos quieren disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Amén. Bueno, ni la mitad, pero gloria al Señor. Los demás no. ¿O sí también? ¿Cuántos quieren disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Amén. Ah, bueno, hay quienes no quieren disfrutar de ellas. Está bien. ¿O sí? Ah, no, ya, bueno. Entonces todos queremos disfrutar. Todos queremos disfrutar. Amén. Ah, bueno, ahora sí. Yo quiero que vaya conmigo al capítulo 8. ¿Lo tenemos? Amén. En mi Biblia me gusta mucho el título que le da esta Scofield, que le da Scofield a ella. Y en esta Biblia dice: Moisés mira hacia atrás y hacia adelante. Bien, me estoy contando un secreto. Tengo el bosquejo aquí, pero como estoy mal de los ojos y no son mis gafas, estoy recordando lo que Dios trató conmigo. Amén. Entonces está cambiando muchas cosas de las que, porque no me da, pero es lo que Dios ha venido tratando, y no hay nada mejor que predicar lo que Dios nos está formando. Amén, amén. Porque esa es la autoridad que Dios tiene en su palabra, lo que trata en nuestra vida. Capítulo 8. Mira lo que Dios trata con el pueblo y le dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Bien, pero mire, ¿para qué Dios les dio los mandamientos? Para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Hace algunos días yo les decía, y ojalá y lo hayan hecho, que había algo que me inspiraba mucho, que es la película El Progreso del Peregrino. ¿Se acuerdan que les he hablado? ¿Cuántos han visto la película, la primera, El Progreso del Peregrino? Bueno, se la recomiendo. En la película El Progreso del Peregrino, el peregrino es un caballero que está en la ciudad de la destrucción. Y a este caballero le da por coger un libro negro. Bueno, el mío es rojo. Y empezó a leerlo. Y a medida que el peregrino leía, en sus espaldas se le formaba un fardo o un bulto, una carga. Y la gente lo miraba y decía: ay, pero peregrino, te vemos como mal. Porque el peregrino vive en la ciudad del pecado. Y estando en la ciudad de la destrucción, él empezó a llevar una carga muy grande. ¿Qué te pasa? Te vemos como mal. Es que este librito que estoy leyendo me está colocando una carga muy, muy pesada en las espaldas. Pues haga algo. La solución para eso es, si eso le está dando la carga, deséchenlo. Pero llegó un momento donde este librito le decía a Peregrino que saliera de la ciudad de la destrucción. Y Peregrino empezó a caminar de acuerdo a los principios que le enseñó la Escritura. Fue muy duro porque dejó a la familia. Es más, estaba la esposa y los hijos, y ellos no quisieron caminar para la ciudad de la vida eterna, sino que ellos se quedaron en la ciudad de la destrucción. Y entonces la gente le decía al peregrino: irresponsable, abandonaste una pobre mujer y unos pobres hijos en la ciudad del pecado. Te debiste haber quedado en la ciudad del pecado con tu mujer y tus hijos. No, Dios me habla que siga a la ciudad celestial. Y para hacerlo yo los invité y ellos no quisieron. Ya después la segunda parte del libro, ¿lo recuerdan?
que ya fue que fue tocada la esposa del peregrino y los hijos, y ya ellos caminan y también salen de la ciudad. Hacen lo mismo que el peregrino hizo en algún momento. Pero está diciendo el texto bíblico que estoy tomando, y estoy haciendo alusión a lo que Juan Bunyan interpretó de este texto bíblico, es que él les dice que Dios había dado grandes promesas, vuelvo a Moisés y al libro de Deuteronomio 8, y dijo: Dios los trajo para bendecirlos. ¡Qué bendición! Vamos a mirar las bendiciones que Dios tenía para ellos. Amén, versículo 2. Y acuérdate por todo el camino, te acordaréis, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Imagínense, ya ellos habían caminado ¿cuántos años en el desierto? Y Dios los llevó al desierto. ¿Qué les prometió Dios a través de Moisés? ¿Quién recuerda las promesas que Dios les dio a ellos a través de Moisés? Que Dios les iba a dar ¿qué? Una tierra que ¿qué? Leche y miel. Que fluía. Bien, ya llevan 40 años. 40 años, ¿cuántos tienen 40? Casi. Por los lados de 40. Amén. Muy bien. ¿Cuántos tienen más de 40? Muy bien. ¿Cuántos tienen 20? ¿Cuántos tienen 20? O más o menos 20, por ahí. La pregunta es, ¿qué tal les parecen esos 20? ¿Largos? Pues Israel, con promesas de Dios, fue llevada a una tierra que fluía leche y miel, y a los 40 ni la leche ni la miel. Y si a usted le parece duro 1, 2, 5, 10 años que ha sufrido, imagínese 40 años sin ver la bendición de Dios. Yo le quiero decir eso porque a lo mejor usted aceptó al Señor y todo al comienzo fue especial. Usted llegó a la iglesia y todas las bendiciones le llovieron. Le llovieron cuando llegó al Señor. Levante la mano todo el que le llovió bendición cuando llegó al Señor. Que esto se convirtió en un jardín de rosas. Bueno, los jardines de rosas tienen espinas, eso es lo que no nos contaron, pero es un jardín de rosas. Amén. Amén. Mire pues, Dios los trajo, y en este capítulo va a decir para qué los trajo Dios. Y te acordaréis por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Que hablar de que el Señor lo lleva a unos desiertos muy duros. Porque aquí no es espiritualizando. Él lo llevó al desierto, y en el desierto las temperaturas en el día eran terribles, hermano. De 40 para arriba. Y de noche a menos 10, a menos 12, a menos tal. O sea, de día un calor horrible, y de noche. ¿Cómo es que a veces dilatan los metales? Subiéndolos a grandes temperaturas, bajándolos a grandes, también a unas temperaturas muy bajas. Y ellos estuvieron allá. Unas temperaturas, y a veces nos quejamos del clima aquí en Medellín. Estamos en la ciudad de la eterna primavera y empieza a llover, uy, qué frío, no. Y cuando esos calores que tuvimos hace la semana pasada, que creo que subimos a la misma temperatura de la costa, ¿cierto? Que fueron 40 grados, ¿cierto? Estábamos, ay, y nosotros a la fresca no sentíamos los 40, sin embargo estábamos que nos moríamos con las temperaturas que experimentamos. ¿Cómo va a ser una persona en el desierto donde no había ni acueducto, ni alcantarillado, ni habían carros, ni había nada? Estaban en el desierto, miles de israelitas en el desierto. Y dice la escritura, el Señor te trajo con propósito para, uno, afligirte. ¿Para qué Dios los llevó al desierto? ¿Para qué los llevó? Ay, Dios mío, ¿y dónde está pues la lechita y la miel? Pasar hambre. ¿Ah? Pasar hambre. Pasar necesidades. Dios les proveyó, pero no hay nada más horrible que el trato de Dios con ellos en el desierto. Diremos en nuestra conciencia, Dios los mismo también. Imagina, en el desierto Dios les da maná. ¿Sabe qué era el maná? Y eran unas canchitas que caían, como una especie de pancito chiquito que caía del cielo. Caía.
Y ellos tenían todos los días que salir y comer y recogerlo para el día. No podían coger para 2 días porque si lo dejaban se amanecía gusanado. Entonces era pan que caía del cielo. No se sabe del sabor. Hay quienes exageran y decían que eso sabía lo que uno quisiera. Entonces uno quería pizza, quería pizza. Pero eso dicen, eso no es así, no sé. Era el alimento del cielo, hermano. Si cree usted que todos los días no estaban mejor, me disculparán los hermanos de la costa, estaban mejor que como aquí critican los costeños. ¿Qué dicen? El costeño pues no es tan duro para el trabajo porque pues, supuestamente el que vive junto a la playa necesita pescado, va, pesca, está la hamaca, ya están los pescados, ¿para qué trabajar, cierto? Y no hago más nada, Por ahí hay una canción que habla así de eso. Bueno, estaban bendecidos por Dios, pero ¿sabe qué empezaron ellos a pensar? Y las ollas de carne que comíamos cuando estábamos en Egipto. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuáles ollas de carne si eran esclavos en Egipto? Porque es que cuando uno llega al Señor, empieza uno a recordar, dice, las bendiciones del mundo. ¿Te acordás cuando yo andaba con una pistola y atracaba y la nevera era llena? Pero no te acordás los 5 embargos que te dijeron que te dejaron durmiendo en el suelo. No, es que yo en el mundo era muy próspero. ¿Estás seguro? Bueno, era próspero a muy poquitos raticos porque también las consecuencias del pecado nos llevaron a grandes crisis. ¿Era así o no era así? Alguien decía que era más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto del corazón de Israel. Y la lucha de Dios con ellos fue sacarle la mente de Egipto. Quiero decirles en esta mañana, ¿sabe por qué Dios llevó a Israel ahí? Ahí no lo va a decir. La mente de ellos estaba en Egipto. Y Dios tenía que sacarles a Egipto de su corazón para poderles dar la tierra prometida. De lo contrario, se hubieran dañado. Y por eso dice la Escritura: te trajo Jehová tu Dios estos 40 años de desierto, primero para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar el mandamiento. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Ahí vino el maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan, vamos a la referencia a Jesús, vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí hay una cosa que Dios está diciendo que es rara. La más rara que yo veo ahí es que Dios te trajo para saber lo que había en tu corazón. Yo quiero hacerte una pregunta. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Él conoce los pensamientos. Hace unos días veíamos cómo Jesús escuchaba y sabía lo que pensaban ellos, los fariseos. Yo quiero hacer una pregunta en esta hora. Entonces, ¿por qué el texto dice que para saber lo que había en el corazón de ellos? No era Dios el que quería conocer el corazón de ellos. Él quería que ellos supieran qué había en el corazón de ellos. Y déjame decirte que cuando tú estás en los caminos de Dios y viene la prueba, te está mostrando Dios que hay en tu corazón. Porque cuando viene la prueba, ahí es donde uno dice: oiga, si la cosa es así, cojo por otro lado. Señor, si tú no provees por donde es, después no sé qué. Hermano, qué triste, pero el corazón del hombre es ese. El corazón del hombre es que, entonces es donde la gente le empieza a escuchar a uno que es espiritual, pero escuche lo que usted está diciendo. Es que como así, Dios ya me abandonó, ya dónde está, a ver, pues Dios, escucha lo que estás diciendo de Dios. Como un loco hablas.
Y mire que mucha gente que se descarría, que tú te lo encuentras en el camino y dices, ¿y qué te pasó? No, es que el pastor me quedó mal. Es que me miraron feo. Es que yo le pedí al Señor una casita y no salía de un tugurio. En cambio, me descarrié. Casi que le dicen a uno, y qué bendición. Comiendo mamasa, pero qué bendición. Porque el diablo no paga bien. Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para que Israel entienda y mire su condición actual. ¿Sabes por qué Dios te está pasando? Porque te está pasando. Porque Él quiere que conozcas quién es Dios. Pero más que eso, que conozcas quién eres tú. Porque sin Dios nosotros no somos nada. Porque creemos que tenemos una gran confianza en Dios y nos pasa por momentos difíciles para que nos demos cuenta que eso que nosotros estábamos imaginando que era tan grande no era nada. Yo escuchaba hoy a las hermanas que están estudiando el material de mi experiencia con Dios, que nos lo compartieron en el ayuno. A propósito, estuvo muy hermoso el ayuno, fue una bendición las experiencias que varias hermanas, porque ellas hicieron su devocional con nosotros hoy a las 7. Y una de esas experiencias es: yo no puedo trazar planes con mi vida cuando Dios tiene los de Él para con la nuestra, y todos nuestros planes se van a caer. Eso está diciendo la palabra con ellos. Ahora vamos a contextualizar. Amén. Entonces dice que pasaron todas estas dificultades en el desierto. Por allá en el versículo 4 dice que el vestido nunca se envejeció, ni el pie se hinchó en los 40 años. Yo quiero decirle, usted puede estar hoy pasando momentos difíciles. La Biblia dice: no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué lástima que algunos de esta iglesia no se dan cuenta que Dios está detrás del asunto. Les pasa lo que le pasó a una mujer cristiana que estaba clamándole a Dios. Ella sí era espiritual, pasando unas necesidades terribles, y en medio de las necesidades, pero Dios suplía. Un día estaba pasando una necesidad, no había nada, y sale al patio y empieza a hablar con Dios. Y el vecino del lado de allá, que era anticristiano, supuestamente ateo, empieza a escuchar a esta mujer, y esta mujer está diciendo: Dios mío, necesito el pan, el sustento de este día, dame el pan que necesito para el día de hoy. El hombre, que era ateo y se burlaba de ella, se fue para la panadería y mandó a hacer un pan del tamaño del horno. Hizo el pan, y fuera de eso trajo leche y otras cosas, y tocó la puerta de la casa de la señora y salió corriendo. Él sabía que ella siempre iba al patio a darle gracias a Dios. Cuando ella recibió eso, para ella fue un impacto demasiado, porque es que un panzote de eso era como para yo no sé cuánto tiempo. Y ella se fue para el patio y le dice: Dios mío, gracias por bendecirme con el pan. El hombre sube las escaleras, pues una escalera que tenía, la tiende en el muro del patio vecino a ella, y se asoma y le dice: eso no fue tu Dios, este pechito fue. Y ella le dice: Dios mío, gracias porque utilizaste hasta el mismo diablo para bendecirme. Amén. Ella vio la mano de Dios. Algunos no entienden que Dios ha utilizado cuervos. Usted hoy puede estar siendo bendecido por cuervos, pero no es el cuervo, es Dios detrás del cuervo. Dios puede estar utilizando personas que te maldicen, personas hasta de tu familia, patrones que son malos, que de pronto te explotan, pero Dios te está mostrando lo pequeño que tú eres, porque es algo que a veces no vemos, que
que está formando nuestra vida, que es Dios el que nos está amando. Dios no te ha abandonado, al contrario, en esta mañana yo quiero decirte, Dios está mostrando su amor para con tu vida, porque no ha visto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dele gracias, Señor. No nos gustan los modelos de Dios. Nos gustaría que Dios nos diera. Hoy quisiéramos ser gerentes. Amén. No. Todos yo quisiera en la parte humana mía, aunque ya entendemos los planes de Dios, pero humanamente, no, una iglesia de 2,000, 5,000. Y poderle decir a la gente, nosotros somos la solución de Medellín. Nosotros somos Chayanes Emilio. No, la solución para Medellín es Cristo. Amén. La solución para la necesidad de la gente está en el Señor. Este municipio necesita del Señor. Ojalá y este municipio lo ganáramos para el Señor. Un momentico, para el Señor. Así es. Amén, para el Señor. Amén. Porque nuestra vida debe de agradar a Dios. Fuimos creados por Dios para la alabanza de la gloria de Él. Ay, baja los amén. Donde hubiera dicho, para la alabanza de la gloria nuestra. Quien dice amén lo lincha. Pero quisiéramos decirlo. Ahí está que se ahoga el ser humano queriendo, porque queremos ser los personajes. Somos colaboradores. Ay, no, ese término colaborador es que ayudantes. Hoy no nos gusta ser ayudantes, ¿o no? Mire que hasta los puestos en las empresas, la gente dice, yo soy encargado de despachos en la empresa. No, es el que carga las cajas en los despachos de esa empresa. Porque no nos gusta asumir posiciones humildes. ¿Sí o no que no nos gusta? Pero Dios, en su infinita misericordia, si no bajamos la cabeza, no la hace bajar. El verso 5, para que miremos todo esto que Dios tiene. Que Dios dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castigará. Y dice, guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra. Ya ellos estaban pasando, ya era el momento de entrar a tierras de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, ganados, tierra de olivos, de aceites y de miel. Venga. Y sigue hablando, ¿no? Tierra de la cual comerás el pan, en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás bronce. Y de ahí sigue. Oiga, qué bueno. Pero cuando nosotros vamos a comer, dejo también donde está. Pues déjame decirte que el Señor te dice en esta hora, en el momento que aceptes su señorío en tu vida. Tal vez antes de venir a este lugar o esta mañana mientras oraba le decías al Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te está diciendo sencillo, hasta que me reconozcas. Vea, porque hay gente que un domingo no llega a la iglesia, que porque tienen que trabajar, son pobres esclavos. ¿Saben cuándo van a dejar de trabajar? Nunca. Y siempre van a deber, y siempre van a necesitar. ¿Saben por qué? Porque Dios no es su Señor. Dios no es su Señor. Porque ellos están esperando
en el brazo del hombre. No es en el brazo del hombre, es en el brazo de Dios. Amén. En el desierto Dios les mostró que Él les daría. No, Dios no es un Dios de gente que no trabaja. Porque nosotros tenemos una mentalidad bíblica, ¿no? Trabajamos duro. Entendemos que el fruto del trabajo es bendición. Pero también entendemos que cuando a Jesús le presentan la moneda aquella, Él enseñó el principio que hoy usted y yo tenemos, ¿cierto? Dar al César lo que es del César. Paguen tributos, trabajen, hagamos lo que tengamos que hacer. Pero no se nos olvide que a Dios hay que entregarlo. Lo que es de Dios. Que nuestras vidas deben refugiarse en esta hora en las manos del Señor. Amén. Dios puede hacer que ese gigante que usted tiene al frente se convierta en una pequeña hormiga. Se habla de un astronauta cristiano. Él se llamaba Clark Duke. Y en alguna ocasión lo invitaron a una iglesia cristiana. Y él contaba que él, estando a 45.000 kilómetros de la Tierra, mientras iba hacia la Luna, y miró la Tierra por allá, una bolita ahí suspendida en el universo. Eso debió haber sido impactante. Por allá la Tierra, lo de nosotros, allá chiquitica, como si nada, una cosita ahí suspendida en el universo. Y dice, la Tierra colgada maravillosamente en el espacio negro. Allí colgaba una enorme y brillante y sostenida por la nada. Dice, toda la tribulación estaba abrumada por la vista. Ellos solo sabían que Dios, el Creador, era el que sustentaba la tierra. En vida de un hombre de Dios que se llamaba Gigi Ávila, un predicador centroamericano. Algunos lo criticaban porque era muy celoso en las cosas del Señor, pero nadie puede decir hoy que no era un hombre de Dios. Entre otras cosas, murió ya en los últimos días teniendo enfermedad y perdió mucho su conciencia. Qué hermoso, porque no era Gigi Ávila, era Dios. Algunos creían ciegamente en él cuando él oraba por la gente. Ni siquiera él creía en él. Tenía un equipo de cantidad de mujeres y hombres que oraban por él mientras él iba a sus campañas. Pero Gigi Ávila cuenta en un momento de su vida, él había sido Miss Puerto Rico, Mister, señor, él fue fisicoculturista, y Dios lo bajó, y después de ser una persona muy famosa, lo puso a predicar el evangelio. Pero en el proceso de su vida Dios empezó a bendecirlo. Y una vez, cuando él creyó que era grande, el Señor lo llevó a un lugar y él, mientras oraba, vio que un enanito se le apareció ahí mientras él oraba, porque le gustaba mucho ir a la montaña a orar. Pero ese enanito fue creciendo y se convirtió en un gigante, y él lo veía, y cuando caminaba movía la tierra. Fue algo real para él. Y mientras él veía a ese gigante, el Gigi Ávila empezó a enfrentarse al gigante, y el gigante lo venció, lo estaba venciendo. Y hubo un momento donde Gigi Ávila lo único que hace es humillarse delante de Dios. Ya no era el gran Gigi Ávila, sino que se humilla delante de Dios y le dice: Señor, no soy capaz con el gigante. Y dice que cuando él empieza a humillarse, y en la medida en que él se humillaba delante de Dios, ese gigante se iba volviendo pequeño, y que se volvió tan pequeño que el Señor le dijo: písalo. Y él lo pisó. No era Gigi Ávila, era Dios. En esta mañana, hermanos, ya tarde, quiero decirte: no eres tú, no son tus fuerzas. No luches más. Tal vez estás tocando las puertas que no son, porque no toca las de Dios. Si los 5.000 lo hubieran entendido, hubieran levantado sus manos y se hubieran humillado delante de Dios. Si como iglesia entendiéramos, hubiéramos estado aquí no a las 6 de la mañana, sino a las 5.
¿Por qué no le dices al Señor: aquí estoy, Dios? Ay, yo no sabía que me habías traído, Señor, a humillarme. No sabía que me habías traído, Señor, a darme cuenta de que no soy nada. Perdóname, Señor, por lo que he hablado en contra de ti. Tal vez has hablado en contra del trato de Dios en tu iglesia, porque Él te ha traído a su iglesia. Esta no es la única iglesia de Dios, pero te ha traído aquí. Y hay un trato de Dios para ti. Pero a veces no nos gusta como Dios nos trata. Humíllate en esta mañana, hermano de Dios. Humíllate en esta mañana, hermano de Dios. Deja que ahí en tu silla el Espíritu Santo te ministre. Rompa toda cadena, quiebre todo yugo. Se pudran todas esas obras del adversario en tu vida a través de ese yugo. Deja que el Espíritu Santo en esta hora irrumpa en tu corazón. Haga la obra. Habla con tus labios al Señor y dile tu condición. ¿Por qué no le dices: Señor, me humillo en esta hora? Señor, me reconozco, Señor, que soy indigno de ti. Tal vez tendrías que decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno o digno de ser llamado hijo. Pero en esta mañana, Dios, aquí estoy, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de me amas. Porque si fuera la mano del hombre, Señor, yo hubiera sido destruido, destruida. Pero es tu mano, Señor, en tu misericordia, que me sustenta, que me quebranta, que me ministra. Padre, gracias te doy, oh Dios, en esta hora. Gracias te doy, Señor, como pastor de esta iglesia, por hablar a nuestras vidas, por la misericordia tuya, Señor, para con nosotros, porque cada día aprendemos de ti, porque tú eres, Señor, el digno de toda gloria y honra, porque nosotros somos pequeños delante de tu presencia. Sigue obrando, Señor, sigue obrando en nuestras vidas, no te detengas. No te detengas, Dios, no te detengas hasta que hayas terminado tu obra en nuestras vidas. No te detengas. Aquí estamos, Dios. Aquí está nuestro corazón. Sigue obrando en nosotros, Dios. Sigue obrando en nosotros. Sigue rompiendo cadenas, Señor. Aquí estamos, Señor. ¿Cuántos pueden decirle al Señor gracias? Puedes colocarte de pie en este instante y tal vez levantar tus manos delante de Él y decirle: aquí estoy, Señor. Si has sentido que no eres nada, qué bendición. Digámosle al Señor: Señor, no somos nada, Señor. Gracias por el valor agregado que es el que nos has dado. Al ser tus hijos, Señor, podemos ser tus instrumentos, Dios. Pueden derribarse, Señor, montañas, pueden caer gigantes a causa de la gloria tuya en nuestras vidas. Haznos sentir pequeños delante de ti para que puedas hacer grandes cosas como tú las quieres, Señor, manifestar en este mundo, Dios. Muchas gracias. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Voy a pedir que se queden de pie los hermanos bautizados que están en comunión con el Señor en esta mañana y que van a participar de la cena.